Supéranos, por favor. Solo piénsalo bien, Kazuma. No vayas tan rápido. Hazle caso a Megumin. Ay, ya dejen de preocuparse. Estoy segura de que para el atardecer ya le habrán dado ganas de un espumoso. ¡Ay, ya cállate, ¿quieres? Yo no soy como tú, diosa inútil. ¡Siempre me estás insultando! Pues es lo que eres, una inútil. Mi decisión es final y más dura que esa montaña rocosa. Pero si tu voluntad es más blanda que el tofu, ¿a quién quieres engañar con ¡Ay, esa ¿de mentira? qué hablas? Oye, ya me tienes harto. Aprieta bien los dientes porque daré tu merecido. Suficiente, Kazuma. Tú, Aqua, ya no te rías de él. ¿En serio? ¿Pero qué maduros son? En momentos así solo debes guardar la calma. Y tú muy madura, ¿no? Solo eres la loli de la serie. ¿Cuándo planeas crecer y desarrollar algunas curvas como las demás chicas? ¡Ay, qué grosero! Yo solo quería ser amable contigo. Kazuma, mira, he elegido la misión de hoy. ¿Y acaso es una misión que, sí, podemos hacer? Por supuesto. En realidad, yo la elegí. A ver, déjenme ver. Toma. Pues sí se ve como algo que podemos hacer sin problemas. Hola de nuevo, un gusto traerlos una vez más. Sí, Hola. Un gusto. Saludos. Bueno, ya saben que están aquí para reaccionar a... Espera, y solo nosotros. ¿Por qué? Sí, solo ustedes y porque sí. Vamos a ver más del mundo de Blasphemous. No. Hoy verán otro mundo diferente. Sí, uno que tal vez no puedan comprender del todo. Está bien. Muy bien. De acuerdo. Ok, Prepárense que ya los voy a acomodar. ya. Bueno, ahora sí comencemos. Miren la pantalla. Tengo dos preguntas para hacerte. Primero, suponiendo que Dios existe, ¿qué pasaría si desapareciera? Si dejara a su creación abandonada. Y segundo, otra pregunta. ¿Sabes cómo se puede atacar al punto débil de un enemigo en Ultra Kill? Tirando una moneda y disparándole en el aire. La bala rebota y va directo al punto de mayor daño. Hay más, incluso. Podés lanzar varias monedas y dispararles en el aire. Podés arrojar una moneda y dispararle con otra arma. Disparar un imán y después una ráfaga de clavos para que se unan a él. Estaría 20 minutos describiendo cada mecánica que tiene este juego, desarrollado por Hakita, como le dicen. Sin embargo, además de su jugabilidad, esta historia tiene un trasfondo interesante. Demasiado interesante. Pero primero, este video va sobre spoilers de Ultra Kill. Ultra Kill inicia con el texto dentro de un sistema. ¿A dónde empezás? En el infierno. ¿Cuál es tu objetivo? Encontrar un arma. Y el juego te imprime en pantalla las frases icónicas. La humanidad está muerta, la sangre es combustible y el infierno está lleno. Después de una zona de tutorial en la que te explican las mecánicas básicas, encontrás un arma y... A partir de acá te vas familiarizando de a poco con el movimiento frenético, las armas, el parry, los distintos tipos de enemigos que existen, las estrategias para pelear contra uno u otro, etc. Eso a nivel de jugabilidad. Pero después está la temática. Puedes hacerte una idea sobre los temas que trata Ultra Kill de una manera un tanto peculiar, y esto es al principio leyendo las descripciones de cada enemigo. El primero, por ejemplo, dice: los Husk son manifestaciones físicas de las almas de los condenados. La forma física se basa en el valor del alma original, que viene determinado por la fuerza de su voluntad y su prevalencia en la conciencia pública, las almas vivas que la recuerdan. Los Filth son la forma más baja de Husk, cuyas almas eran demasiado débiles e insignificantes para formar siquiera un cuerpo físico completo, y después te da la estrategia para combatirlos, a este y a cada uno de los enemigos. Pero, ¿condenados? ¿Almas vivas? ¿De qué va Ultra Kill? Sobre la cara maliciosa, por ejemplo, uno de los primeros jefes de todo el juego, se aclara que estos demonios son criaturas nacidas de la masa del infierno. Son mayormente conocidos por sus exteriores duros de roca y movimientos lentos.
Los demonios tienen un mayor intelecto que los Husk, pero son incapaces de tener pensamientos racionales o comunicarse. Las caras maliciosas son el tipo de demonio más común, pero son increíblemente peligrosos, especialmente en enjambres, debido a su maestría con el uso de la energía infernal como arma. De vuelta, ¿demonios? ¿Energía infernal? Ahora, en serio, ¿de qué va Ultra Kill? Los primeros pasillos no sé qué esperaba, pero esto no era. Entradas bloqueadas con tablas, paredes de metal remachado, rejillas oxidadas. El lugar era como una zona industrial abandonada. Era una estructura mecánica y fría. Seguí recorriendo los pasillos, peleando contra Husks, caras maliciosas y muchos otros enemigos. Me enfrenté a la máquina de espadas, un aparato cuya forma original es irreconocible porque se reconstruyó a sí mismo juntando chatarra. Me enfrenté a 2 cerebros, los llamados guardianes del infierno, unas especies de estatuas de piedra que manejan orbes de energía como si no costara, y a la masa horrible, una especie de masa horrible. Eso es Ultra Kill, nada más y nada menos. Gracias por ver el video, les mando un abrazo y... En algunos universos es mejor darse un antes que sobrevivir. Imagina nacer durante la Gran Guerra, 200 años de conflicto global ininterrumpido. En el mundo paralelo de Ultra Kill no se luchó por cada país, luchas porque no hay otra opción. Las naciones crean máquinas de guerras impulsadas por sangre fresca. Los primeros modelos, los Gluttermen, llevaban a una persona viva dentro, usualmente un prisionero o un desertor, sirviendo como una batería de sangre humana, siendo drenado y reinyectado constantemente solo para mantener la máquina en movimiento. Un acto bastante sádico que el propio infierno tomó nota. Luego vino la gran guerra de las máquinas. Tu vida como soldado se volvió obsoleta. Ahora el campo de batalla está dominado por monstruos de metal diseñados para aniquilarse unos a otros. Y para culminar, Japón, desgraciadamente, crea los Earth Movers, titanes tan colosales que necesitan sangre y energía solar para funcionar. Estos destruyen ciudades enteras. Su único refugio es vivir encima de estas bestias de metal, sabiendo que en cualquier momento podría ser aniquilado por otra. Sin embargo, la guerra termina, pero no con una victoria. A esto se le llama la larga noche. Tanta muerte y tanta destrucción han bloqueado el sol. Los cultivos han muerto, el planeta es un cementerio tóxico y los Earth Movers se apagan por falta de luz solar. Los pocos humanos que quedaron después de la guerra juraron la paz. ¿Pero paz en qué? ¿En un mundo muerto? En un intento desesperado por encontrar recursos, la humanidad empieza a cavar demasiado profundo. Y para la mala suerte de la humanidad, se encuentran con otra desgracia: las puertas del mismísimo infierno. No un concepto, sino un organismo literal, consciente y hambriento. En lugar de sellarlo, ¿qué hacemos? Pues entramos a minar. Pero el infierno contraataca, corrompe los mensajes, empuja a los trabajadores a unas trituradoras gigantescas y convierte la maquinaria en un matadero. Estas maquinarias que habían salido absolutamente de la nada. Y así, con el paso del tiempo y la falta de recursos, desgraciadamente la humanidad se extingue. Probablemente cazada hasta el último hombre por sus propias creaciones sedientas de sangre, o bien por los seres mismos del propio infierno, que déjame decirte que son horrorosos, dando por entendido de que en el mundo de Ultra Kill la humanidad sinceramente nunca pudo haber sobrevivido. El sufrimiento desgraciadamente no termina con tu muerte, ya que las almas de cientos de personas, sin importar cuán buena o mala hayan sido, van al infierno, un lugar diseñado por un dios arrepentido con el único propósito de infligir dolor eterno. Un infierno muy parecido al de Dante Alighieri, o sea, un lugar donde tu alma es torturada en capas de miseria creciente. Y así pues, vivir como un humano normal en Ultra Kill es ser un peón en un juego cósmico de crueldad. Tu nacimiento es una sentencia de guerra, tu vida es una lucha en un mundo moribundo, y tu muerte es solo el comienzo de un castigo infinito. Hay más. ¿Estás pensando lo mismo que yo sobre los primeros escenarios del juego? Porque esto no parece el infierno. O al menos no se parece en nada a la concepción bíblica o artística que yo tengo de él. Un lugar en llamas, ardiendo a más no poder, donde deambulan almas en pena, condenadas al sufrimiento eterno. En Ultra Kill el inicio no es el infierno. Son restos de instalaciones de excavación que la propia humanidad construyó en la entrada del infierno. Ok. Para entender cómo llegamos a este nivel de locura, por qué el mundo se fue al carajo y qué hacen todas estas máquinas peleando a muerte por sangre acá abajo, tenemos que rebobinar la cinta.
Permiso. Hay un libro adentro de uno de los lugares de Ultrakill que dice: los interminables salones del jardín, tan debidamente adornados por la cruz, símbolo que los ángeles usan para el árbol de la vida. Alaban a su amado Padre que lo plantó y nos llenó con el rocío de sus hojas y el néctar de su fruto, aquello que nos da la vida y que corre por nuestras venas. Dios ha llegado a PC, está disponible en Steam, pero también ha llegado en el universo de Ultrakill y plantó un árbol en el cielo llamado Árbol de la Vida para proveer la energía necesaria para crear vida. Esa energía es la sangre. Pero no es solo la que conocemos, es un líquido puro que otorga vida y movimiento a cualquier recipiente por el que corra. Sin embargo, tras crear la humanidad, Dios miró hacia abajo y dijo: que Dios se apiade, porque vio cómo sus creaciones se odiaban, se mataban entre sí y cuestionaban su existencia. Ni siquiera creían en Él. Para Dios, el libre albedrío terminó siendo un error. Decepcionado y movido por esa frustración, creó el infierno. No como un castigo pasivo, sino como un superorganismo consciente y sádico, diseñado con el objetivo explícito de hacer sufrir a cada alma de la peor manera posible. Lo que veía Dios no era erróneo. En el universo de Ultrakill, durante la equivalente a nuestra Primera Guerra Mundial, Rusia inventó al Guterman, por ejemplo, la primera máquina impulsada por sangre. Y el método era horrible. Prepárate para escucharlo, o si querés, no lo escuches. Encerraban a un prisionero de guerra vivo dentro del chasis, manteniéndolo en un estado vegetativo con soporte vital para que su cuerpo funcionara como un tanque de combustible. Su sangre era el combustible. Al ver que no podían lanzar infantería humana contra estas cosas, Alemania respondió creando el Guttertank, una máquina con la fuerza suficiente para destrozar a los Guterman, culminando cuando Japón construyó los Earth Movers, máquinas tan inmensas que la sangre ya no les alcanzaba. Necesitaban alimentarse también de energía solar. Estas máquinas eran tan indestructibles entre sí que estancaron la guerra al punto de que los sobrevivientes tuvieron que empezar a vivir en ciudades construidas adentro de ellas. ¿Cómo vencer a un Earth Mover? O mejor dicho, ¿hay algo que pueda vencerlo? Mirá lo que es esto. Bueno, el intento definitivo fue la creación de B1, un prototipo capaz de infiltrarse en los Earth Movers y desmantelarlos desde adentro. Su verdadera revolución tecnológica era un blindaje capaz de absorber sangre fresca directamente al contacto. Ahora, lo gracioso es que B1 en Ultrakill sos vos. Sin embargo, B1 llegó tarde, jamás se produjo en masa y quedó como un prototipo único. La guerra no terminó por un tratado, sino por agotamiento. El humo, las cenizas y la polución bloquearon por completo el sol, sumiendo a la Tierra en la larga noche. Sin luz solar, los Earth Movers, que al operar con sangre también sentían y tenían conciencia de su propia existencia, se apagaron lentamente, muriendo de hambre en la oscuridad. Así comenzó una era llamada Nueva Paz. La humanidad intentó reconstruir el planeta fabricando tecnología menos bélica, por decirlo de alguna manera, drones de seguridad, máquinas para extracción de recursos y modelos como el B2, una versión mejorada de B1. Con la Tierra devastada, la civilización empezó a excavar para extraer nuevos minerales. Y excavando, inevitablemente, encontraron la entrada al infierno. La gente decidió extraer minerales de ahí abajo, por lo cual empezaron a usar máquinas industriales enormes, como esas prensas que ves en el juego. Pero las cosas salieron mal. Al entrar en contacto con el infierno, la tecnología humana empezó a corromperse y las máquinas industriales se deformaron para fusionarse con carne viva. Los humanos que estaban ahí abajo querían salir inmediatamente. Entonces sellaron todo y, antes de abandonar el lugar, pusieron carteles. Tiempo después, la humanidad se extinguió. No sabemos exactamente por qué, pero las máquinas se quedaron solas. Estas máquinas, sin combustible y con hambre de sangre, bajaron al infierno porque era el único lugar donde podían conseguirla. Mientras tanto, en el cielo, pasó algo interesante. Dios desapareció. Nadie sabe qué pasó, simplemente desapareció. Los ángeles, entonces, crearon el Sagrado Consejo para poner orden y nombraron a Gabriel como su guerrero principal. Gabriel era el juez perfecto, el más amado, hasta que se cruzó con B1, momento en el cual lo amenazó. Machine
Turn back now. The layers of this palace are not for your kind. Turn back or you will be crossing the will of God. Pero B1 simplemente siguió adelante. Your choice is made. As the righteous hand of the Father, I shall rend you apart, and you will become inanimate once more. Y cuando llegó hasta el núcleo de esa área del infierno, comenzó el combate. B1 derrotó a Gabriel, y este último se cuestionó cómo es posible que una máquina lo haya vencido. Acá hay un punto importante donde la historia cambia de perspectiva, y es el siguiente. En Ultra Kill no sos el protagonista. Ultra Kill es la historia de Gabriel. En su primer combate, Gabriel pierde y el consejo lo castiga quitándole su divinidad. A ver, Gabriel, tu traición no será tolerada, le dicen. Como castigo, la luz del Padre será arrancada de tu cuerpo, y le dan 24 horas para matar a B1. De lo contrario, morirá. Esta no es la última vez que B1 enfrenta a Gabriel, pero en su segundo encuentro, Gabriel vuelve a perder. Aunque esta vez no siente rabia, tiene una sensación diferente. Por primera vez en su eternidad, alguien lo hizo sentir vivo. Tras esa derrota, Gabriel se retira a la luna a pensar. ¿A cuántos había matado?, se pregunta. ¿Alguna vez se detuvo a contarlos? ¿Cuánta crueldad encarnó y para qué propósito? ¿A cuántos condenó al infierno y a quién benefició? ¿Hay peces en el cielo? Allí, frente a una fogata, entiende qué es lo que no le cierra. El consejo no sigue la voluntad de Dios. Solo intenta mantener a la fuerza un sistema que ya no funciona. Se pregunta por qué existe el infierno y quién se beneficia de tanto dolor si Dios ya no está. Gabriel entonces regresa al cielo y mata a todos los miembros del consejo. Antes de morir, el último ángel le dice que el pueblo no lo apoyará, pero a Gabriel ya no le importa. Al final dice algo icónico del juego: todos sangramos la misma sangre. Y es que es cierto, la sangre que cura a B1 es la misma savia que venía del árbol de la vida original. No hay diferencia entre lo sagrado y lo mecánico. Hay una pregunta que me pesa demasiado con este título. Vamos a suponer, dejando cualquier creencia personal de lado, que la única verdad es que Dios existe. ¿Qué pasaría entonces si de un momento a otro simplemente desapareciera? No hablo de una muerte épica en una batalla contra una fuerza oscura o lo que sea. Hablo de un abandono, de que de la nada nadie sepa qué pasó con él. Hakita, el creador de Ultra Kill, planteó una vez una duda que lo llevó a crear el juego. ¿Por qué Dios permitiría el mal? ¿O por qué crearía un lugar como el infierno? ¿Cuál sería su objetivo? Pero Ultra Kill te da una respuesta mucho más espantosa. Porque se equivocó. Perdió el control de su propia obra y al no saber cómo arreglarlo, ¿qué hizo? ¿Huyó? ¿Se escondió por vergüenza propia? O, más inquietante aún, a lo largo del juego, en niveles secretos, podés encontrar los testamentos. Son literalmente los diarios personales de Dios. La humanidad es un fracaso, dice uno. El libre albedrío es un defecto. Que la maldad de sus propios labios los consuma. Entonces comenzaré de nuevo, con mi palabra como ley. Fallo tras fallo, tras fallo tras fallo. Los resultados no cambian. Una y otra vez, mi fe comienza a fallar. Pero por lejos, y esto no lo descubrí, simplemente lo busqué en el lore, el testamento que más me llamó la atención fue uno en el que Dios dice: estoy vacío. Mis errores no dejan más que odio a su paso y un dolor infinito a continuación. No puedo soportar más esta culpa y este arrepentimiento. Para mí no hay mañana. Estoy vacío. Comencé a buscar el fin de mis días. Pero cuando miré fijamente al abismo, el abismo desvió su mirada. Si Dios no murió en Ultra Kill, ¿a dónde fue? ¿A dónde está? El mundo de Ultra Kill está inspirado en el infierno de Dante Alighieri. En este poema, el infierno no es el típico pozo de fuego como solemos imaginarnos, sino que es un sistema de sufrimiento que está dividido en 9 capas, y en cada una, el pecador recibe un castigo proporcional a sus faltas.
Gula, por ejemplo, es un entorno orgánico parecido a un sistema digestivo donde se castiga a aquellos que comen sin necesidad. Lujuria es otro para quienes priorizan el sexo por sobre todas las cosas. Un lugar que nunca conocería en mi vida. Lo mismo para las demás capas, una para cada pecado. Pero, ¿qué pasa cuando un sistema de tortura de este estilo, un sistema tan estricto, se queda sin autoridad? Yo te digo lo que pasa. El castigo pierde su propósito y se convierte en crueldad pura. Ahora bien, hubo dos intentos de cambiar las cosas. El primero fue el del rey Minos en la capa de la lujuria. Minos decidió que el castigo por este pecado no tenía sentido. O sea, consideraba que la lujuria era una forma de amor. Así que dejó de torturar a las almas y usó su poder para construir una ciudad de neón donde los condenados pudieran vivir en paz. El segundo fue el del rey Sísifo, en la capa de la avaricia. Él entendió que el cielo no iba a permitir reformas, así que formó un ejército con los pecadores para intentar una rebelión armada. Gabriel terminó con ambos proyectos. A Minos lo ejecutó en su propio trono mientras intentaba dialogar, y a Sísifo lo decapitó en medio del combate. Todo esto por orden del Consejo Celestial, que ordenó estas matanzas basándose en leyes antiguas, sin importarles que Dios ya no estuviera presente para validarlas. Simplemente eliminaron cualquier anomalía que no se ajustara al funcionamiento original del infierno. Sin un creador que lo regule, el infierno terminó siendo eso, un superorganismo vivo sin propósito. Terminó siendo un lugar donde el objetivo del sufrimiento es más sufrimiento. Ultrakill tiene muchos otros detalles y hay varias interpretaciones sobre este tema, así que me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta acá, les mando un abrazo y nos vemos la próxima.
Eso sería todo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Sí, y digan qué les pareció el universo de Ultra Kill. Bueno, ahora pueden retirarse. Bueno, Adiós, entonces. Nos vemos. Hasta la próxima. Oye, Aqua, tengo que hacerte una pregunta. Oh, por supuesto. ¿Qué quieres saber de esta diosa? ¿Acaso tú, o las diosas en general, pueden sangrar sangre? Bueno pues yo no lo sé. Yo no lo sé, nunca me lo pregunté. ¿Y por qué quieres saberlo? No es importante, solo era curiosidad. Oh, ya veo. Bueno, sobre la misión.